compañeros de los medios. Me permito presentar a nuestra Secretaria General, Beatriz Mojica, quien viene acompañada por compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, la compañera Roxana Luna, nuestro secretario de Relaciones Internacionales, Irán Moreno, nuestro secretario de Finanzas, Manuel Cifuentes, el compañero Ángel Ávila, quien es el presidente del Consejo Nacional, y el compañero Juan Andrés Mora, quien es subsecretario para Norteamérica en la Secretaría de Relaciones Internacionales del partido, del Comité Ejecutivo Nacional, y está incorporándose la compañera Margarita Guillomín. Pasa, Margarita. Sube. Quien es nuestra secretaria de militancia. Vamos a... bueno, sí, también está Octavio, nuestro compañero Octavio Martínez, quien es el secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional. Hoy nos acompaña también una amplia delegación de compañeros del Partido Demócrata, quienes de los Estados Unidos de Norteamérica, y voy a darlos en el orden que nos dieron. El doctor Raúl Hinojosa, director fundador del Centro de Integración para América del Norte de la Universidad de California en Los Ángeles. Está Carlos Zarango, director de la Casa Aztlán en Chicago. Bienvenido, Carlos. Gracias. La doctora Gabriela Lemos, presidenta de la Asociación Progressive Congress, Congreso Progresista de Washington, D.C., la cual agrupa más de 38 congresistas federales de los Estados Unidos. Está Joe Givarskesen, director adjunto de Change to Win, que es una asociación que agrupa sindicalistas principalmente. Francisco Fabián, también integrante de Change to Win. Está también Dan Mauer, director adjunto para asuntos legislativos del Sindicato Communications Workers of America. Y está Shane Larson, director político del Sindicato Communications Workers of America. Y claro, al final lo presento porque él es mexicano y está en Baja California. José Luis Pérez Canchola, alguien que es un honor que haya sido fundador de nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, y quien es miembro activo de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y ex procurador de Derechos Humanos de Baja California Norte. Bueno, le doy la palabra a nuestra... perdón, está también Hans Matt, quien es el director en México de la Fundación Friedrich Ebert. Entonces, le doy la palabra a nuestra Secretaría General. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecemos a la prensa que estén aquí. El día martes anunciamos que, derivado de la estrategia 4x4 que presentamos hace algunos meses, en la cual anunciamos intensificaríamos nuestra vinculación con Estados Unidos por la circunstancia que se está viviendo en estos momentos, agradecemos y damos hoy la bienvenida a nuestros compañeros y compañeras que son parte de, muchos de ellos son sindicalistas, académicos, parte del Partido Demócrata de Estados Unidos. Agradecemos su presencia en México para lo que será el Seminario México-Estados Unidos en la búsqueda de opciones ahora ante la problemática que vivimos con ese país, visto el libre comercio, por ejemplo, no solo como un tema de mercancías, sino como un asunto de desarrollo integral entre ambos países. Por eso yo quiero agradecer, en principio quiero agradecer a Hans Matthew, quien es
el director de la Fundación Frederick Ebert aquí en México, porque él es copatrocinador, digamos, del evento que tendremos, y por eso muchísimas gracias y bienvenido, Hans, a este Partido de la Revolución Democrática. Y quiero agradecer enormemente también que nos acompañe la doctora Gabriela Lemus, quien es la presidenta de la Asociación Progressive Congress, que es el Caucasus Progressive Congress del Partido Demócrata. Y Gabriela es una mujer trabajadora, progresista desde luego, es la única latina que está al frente de un Cáucasus del Partido Demócrata en Estados Unidos. Por eso te agradecemos mucho que nos acompañes aquí. Ella nos invitó hace algunos meses a Estados Unidos y derivado de esa visita es que hoy generamos este encuentro aquí en México. La Asociación del Progressive Congress, que está ubicada en Washington, agrupa más de 74 legisladores, legisladores del Partido Demócrata en Estados Unidos, y hay desde luego personajes muy importantes como Pelosi, quien es la coordinadora de los legisladores del Partido Demócrata, desde luego, y entre otros. También agradecemos al doctor Raúl Hinojosa, director fundador del Centro de Integración para América del Norte de la Universidad de California de Los Ángeles. Muchas gracias, doctor Raúl. Él no solamente es el director fundador, también fue asesor de Clinton y de Obama en el gobierno pasado, y es muy importante su presencia. Agradecemos desde luego a Carlos Arango, muchísimas gracias, y José Luis Canchola, ex procurador de Derechos Humanos de Baja California Norte, quien es un activista muy importante de la Academia de Derechos Humanos. Y agradecemos desde luego que vengan de Change to Win Joe Gibarnes y Francisco Fabián, muchísimas gracias. Desde luego a Sean Larson, quien es el director del Sindicato de Comunicaciones Workers, es el líder sindicalista de uno de los sindicatos más importantes de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Shane. Y también a Dan Mauer, también del mismo sindicato, a Werner Marroquín, y me parece que no me falta nadie más. Trump nos está haciendo acá un boicot. Bueno, decirles que están los secretarios, desde luego, del partido, que ya los mencionamos, agradezco que nos acompañen. Decirles que el PRD se siente muy honrado con la presencia de compañeros progresistas, tanto de Estados Unidos como de la Fundación Frederick Ebert, porque este tema es fundamental para nosotros. La defensa no solamente de los mexicanos en Estados Unidos en torno a los derechos humanos, en torno a sus derechos sindicales, de todo tipo, es muy importante, pero sobre todo el cómo generamos propuestas. Estamos en esta ocasión reunidos aquí y estaremos durante 2 días en la Universidad de California, en su campus en México. Te agradecemos, doctor Raúl, que nos hayas ayudado con esto, porque será un diálogo que tiene una particularidad. Este es el primero de otros diálogos que se harán, pero este primer diálogo es un diálogo de académicos y sindicalistas, sobre todo, y de organizaciones sociales. Ese es el espíritu, es poder tener propuestas específicas, compartidas entre los dos países, que nos permitan generar mejores condiciones no solamente para nuestros trabajadores, sino desde una visión para la población, desde una visión más integral. Esa es la particularidad de lo que habremos de dialogar durante 2 días en la Universidad de California, en su campus Ciudad de México. Por ello, pues yo les agradezco que nos acompañen. Dejaría la palabra, más bien en sus manos, el micrófono en sus manos, para que pudiésemos escucharnos y continuar con este diálogo. Muchísimas gracias. No, sería la doctora Gabriela Lemus, por favor. Gracias. Muchas gracias, Beatriz, y a todos ustedes por estar aquí con nosotros, y al PRD por haber hecho esta linda invitación. Creo que el trabajo que estamos tratando de elevar y ampliar y empezar realmente, porque estamos en un momento de empiezo, es muy importante y será muy importante en un futuro, y creo que un futuro más reciente, más pronto que lo que esperábamos. La situación en los Estados Unidos, como ustedes saben bien, tenemos un presidente que
no es progresista. Y mucho de lo que pudimos avanzar en la última administración está en peligro, especialmente en términos económicos, en términos de lo que son los derechos laborales, obviamente los inmigrantes, la protección laboral de los inmigrantes. Y esos son temas que queremos seguir trabajando, pero no limitarnos. También la idea es de abrir campos nuevos, de pensar en una forma más innovadora cómo podemos mejor trabajar, reconociendo la integración de nuestros países económicamente, socialmente. Y eso yo creo que nos va a llevar a otro nivel de cómo trabajamos juntos y qué es lo que podemos hacer como proyectos, pues van a ser transnacionales, ¿no? Entonces, este es un empiezo, este foro que vamos a realizar en la UCLA, en el campus aquí en México, la UCLA, como dicen ustedes. Va a ser, yo creo, muy importante porque, como dije, es un comienzo. Ya ha habido mucha investigación, ahora la cuestión es de conectarnos y empezar a trabajar juntos. Gracias. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a Hans Matthew, que nos pueda dirigir un mensaje. Beatriz, muchas gracias. En nombre de la Fundación Ebert agradezco mucho el honor y la oportunidad de poder participar en este encuentro con nuestros colegas de los Estados Unidos, junto con los colegas y amigos del PRD. La Fundación Ebert es una fundación alemana de orientación socialdemócrata. Tenemos oficinas en más que 100 países, inclusive Estados Unidos, donde tenemos bastante de contactos y cooperación también con el Partido Demócrata y con los sindicatos de Estados Unidos. En los países donde trabajamos tenemos básicamente dos objetivos: fortalecer fuerzas políticas progresistas y, en segundo lugar, fortalecer sindicatos. En México esto ocasionalmente es un poco problemático por la fragmentación del movimiento sindical. Aquí trabajamos sobre todo con los sindicatos democráticos y independientes, que en su mayoría están organizados en la Unión Nacional de Trabajadores, UNT. Sobre Donald Trump se va a hablar mucho en esta reunión, asumo, y en los próximos años, y se va a hablar muchas cosas malas sobre él, por buenas razones, porque el nuevo presidente de los Estados Unidos y su gobierno va a ser probablemente una catástrofe. Una catástrofe sobre todo para los Estados Unidos. Y ustedes lo van a sufrir. Y probablemente va a ser una catástrofe para la orden internacional, multilateral, construida desde la Segunda Guerra Mundial y desde la caída del muro que cayó en mi país, Alemania. Y ustedes saben que en México se discute mucho las implicaciones de Donald Trump y su gobierno sobre México, el muro, la repatriación forzada de migrantes mexicanos, etc. Paradójicamente, yo diría que México va a ser uno de los países para quien Donald Trump es una suerte. Porque los problemas de México no vienen de los Estados Unidos, vienen de México. La corrupción en México, en los partidos políticos, no es corrupción importada de los Estados Unidos, a pesar de que algunas empresas obviamente se benefician de esto. Las malas condiciones sociales, el hecho que el sistema educativo no funciona, tampoco es importado desde Estados Unidos. Entonces, tal vez se puede decir una cosa buena sobre Donald Trump: es el catalizador que en México posiblemente se resuelven o se comienza a resolver esos problemas, y posiblemente el resultado a largo plazo va a ser que los mexicanos van a tener una vida con mucho más ingresos que al final los americanos que van a sufrir a Donald Trump.
al menos una cosa buena, con certeza se va a poder decir que es el catalizador para esta reunión entre sindicalistas, progresistas, etc. Y que tal vez van a lograr acuerdos que mejoran la situación de trabajadores y migrantes en los dos lados de la frontera. Para los colegas sindicales que son aquí desde Estados Unidos, nosotros tenemos en México, inclusive con las federaciones globales de sindicatos, actividades muy fuertes y elevados en el sector automotriz, donde también hay fuertes inversiones de empresas alemanas, y por eso también los sindicatos alemanes son muy interesados en la cooperación con los sindicatos mexicanos. Y infelizmente sus colegas de United Auto Workers y la sección de los United Auto Workers en el AFL-CIO recientemente, es decir, en el año pasado, han interrumpido su cooperación con Industrial en el sector automotriz en México por la razón que las plantas de las empresas americanas o de los Estados Unidos en México son organizados por sindicatos o de la CTN o de protección patronal y no ven una perspectiva de discutir con ellos. Tal vez ustedes pueden pasar el mensaje a sus colegas de que deben repensar esa decisión. En México actualmente se discute una reforma de la legislación laboral que posiblemente, con suerte, va a acabar con la prisión corporatista del sindicalismo mexicano. Y si esto se logra, y lo esperamos, entonces los sindicatos de la CTN van a tener una nueva situación y los sindicatos de protección patronal van a tener mucho más problemas de sobrevivir y continuar sus políticas de apoyar a empresarios en vez de representar a los trabajadores. Por esto sería importante si sus colegas continúan masivamente la cooperación con los sindicatos mexicanos. Esto son las cosas que yo quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Hans. Ahora le vamos a dar la palabra a Joe Givargis de Chance to Win. ¿El traductor? Por acá. So, good afternoon, everyone. My name is Joseph Givargis, and I'm the Deputy General Secretary of Change to Win, a federation of unions in the United States. Buenos días a todos, mi nombre es Joseph Givargis y soy el vicesecretario general de Change to Win, que es una federación de sindicatos en Estados Unidos. We're honored that the Party of the Democratic Revolution has invited us to participate in this historic meeting. Estamos muy felices de que el Partido de la Revolución Democrática nos ha invitado a participar en esta reunión histórica. Cross-border solidarity among progressive political parties and unions is critical to ensuring that we create a political economy that puts the interests of workers first, not multinational corporations. La cooperación y solidaridad cruzando la frontera es importantísima para garantizar que podamos lograr que los derechos laborales de los trabajadores en ambos países, México y Estados Unidos, sean protegidos y podamos avanzar la causa de los trabajadores en Norteamérica. The truth is that workers in America and workers in Mexico share the same concerns. La realidad es que los trabajadores, tanto de Estados Unidos como México, comparten los mismos problemas. We all want to be able to live in dignity, to enjoy the fruits of our labor, and to give our children a better life. Todos queremos poder tener una vida digna, poder disfrutar un poco de los frutos de nuestra labor y poder darle una mejor vida a nuestros hijos. But right now, multinational corporations on both sides of the border are fighting to deny workers their basic right to a living wage and their freedom to organize
unions. Pero la realidad es que las multinacionales en ambos lados de la frontera están luchando para prevenir que los trabajadores tengan un salario digno y el derecho de organizarse en un sindicato sin tener que tener miedo de represalias. The truth is that these corporations have a very simple strategy. Multinationals are seeking to drive a global race to the bottom by pitting workers in the U.S. against workers in Mexico and workers in other countries around the globe. La verdad es que la estrategia de las multinacionales es una estrategia muy simple. Lo que ellos están haciendo es, están empujando los salarios y los derechos en una dirección hacia abajo, mientras crean conflicto entre los trabajadores americanos, los trabajadores mexicanos y los trabajadores en otras partes del mundo. And it is vitally important that we join forces to resist this global race to the bottom. Y es importantísimo que todos nos unamos para resistir esta presión para bajar los salarios y los derechos de los trabajadores a nivel mundial. In the United States, workers cannot survive on $7.25, which is the hourly minimum wage. En Estados Unidos, los trabajadores no pueden sobrevivir ganando $7.25 la hora, que es el salario mínimo que existe a nivel nacional. And in Mexico, workers can't survive on earning 40 cents an hour, which is the minimum wage. Y en México, los trabajadores no pueden sobrevivir ganando 40 centavos por hora, que es lo que se calcula es el salario mínimo por hora en México. That's why workers in the United States, workers in Mexico, and workers in other countries are joining forces to raise wages and to fight for collective bargaining rights. Y es por eso que los trabajadores en México y los trabajadores en Estados Unidos se están uniendo para luchar, para alzar los salarios en ambos lados de la frontera y para luchar para poder tener el poder de negociar de manera colectiva con sus empleadores. And it's vitally important that we join forces against multinational corporations in order to make sure that workers' concerns are put over the bottom line at profit maximization. Y es importante que luchemos para que podamos poner los intereses de los trabajadores enfrente de los intereses de las empresas, que por lo general es nada más generar ganancias, ¿no? This meeting is important and it's historic because it is beginning a dialogue between progressives on both sides of the border. And we hope that this effort leads to a joint campaign to raise standards for all workers and to resist global corporate power. Entonces esta reunión es importantísima, es histórica y esperamos que resulte en una campaña transnacional o binacional en donde estemos luchando para alzar los derechos de los trabajadores en ambos lados de la frontera y podamos luchar en contra de las multinacionales que ya operan en ambos lados de la frontera. Gracias. Thank you very much. Gracias. Muchas gracias, Joel. Efectivamente, esta es una reunión histórica. Por primera vez en la historia del PRD es que habrá una reunión del Partido Demócrata y del PRD en cuestiones académicas y sindicales. Y olvidaba decirles hace rato que esta es la primera, en el mes de abril estaremos haciendo ya la reunión de legisladores. Esta es la reunión de sindicalistas y académicos. Voy a darle la palabra a Shane Larson. Él es director político del Sindicato de Communication Workers of America. Es uno de los sindicatos más fuertes e importantes en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días, mis amigos. This is an important time for those right now in the relations between the United States and Mexico. Es un momento muy importante en las relaciones entre Estados Unidos y México. Unfortunately, Donald Trump has put a strain on that friendship. Desafortunadamente, Donald Trump ha causado problemas en esa amistad. It's important for our friends here in Mexico and our colleagues to know that the Trump agenda is opposed in the United States. Es importante que nuestros amigos aquí en México sepan que la agenda del presidente Trump
hay mucha resistencia a su agenda en Estados Unidos. And we want and need to work together during these times to strengthen our relationships. Y queremos, y es importante que trabajemos juntos en estos momentos para fortalecer nuestras relaciones. And especially to spend the next 2 days looking for and working towards our common concerns. Importante que trabajemos durante estos 2 días en buscar, encontrar y trabajar sobre los temas que nos afectan a todos. In particular for us, if NAFTA is going to be renegotiated, workers' rights must be a core and fundamental part of that new agreement. Importante para nosotros es que si se va a renegociar el Tratado de Libre Comercio, que los derechos laborales sean una parte fundamental de esa renegociación y del nuevo tratado que se negocia. For all workers in North America. Para todos los trabajadores en América del Norte. And we cannot let the corporations and the politicians divide us by border. Y no podemos dejar que los políticos y las multinacionales nos dividan por la frontera. And workers' rights must be as enforceable as corporate rights are in a new trade agreement. Y dentro de un nuevo tratado de libre comercio es importante que los derechos laborales sean tan enforzables como los derechos corporativos y multinacionales. We look forward to coming together and using this as an opportunity to make it clear that workers on both sides of the border will fight in solidarity for our rights and our dignity. Es importante, ¿no?, que busquemos las formas que los trabajadores en ambos lados de la frontera puedan luchar en solidaridad por sus derechos y por su dignidad. Muros no, puentes sí. 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 Muros no. Muchas gracias. Bueno, sí, esas serían las participaciones por hoy. No sé si, Raúl, ¿quisieras hacer algún comentario? Raúl Hinojosa. Muy brevemente, porque nos interesarían las preguntas de él, pero todos están invitados a la Universidad de California, campus en Chimalistac, donde vamos a tener este diálogo, y yo creo que nada más subrayar algo. Hay una paradoja muy importante que México tiene que entender, que las zonas que votaron por Donald Trump, el 98% de los condados no conocen a un mexicano. No hay comercio con México. Esto es una mentira racista que se ha utilizado para ganar el poder. Y lo que está causando es una unidad de conciencia y de fuerzas en ambos lados de la frontera que ahora sí tuvimos que esperar 25 años para hacer la discusión de la integración y el desarrollo de México sobre bases progresistas, bases de los que merecen la atención, que son los trabajadores y los derechos de ellos en ambos lados de la frontera. Nosotros como universidad, como pensamiento crítico, estamos comprometidos a las fuerzas progresistas en esta campaña. Vamos a seguir utilizando nuestra infraestructura para trabajar y dar el seguimiento. Ayer estuvo la presidenta de la Universidad de California, inclusive está aquí, Janet Napolitano. Todo esto es parte de una iniciativa, porque también hay algo que se llama California, que antes era México, ahí hay una visión totalmente diferente de lo que es Estados Unidos, el futuro y la relación México-Estados Unidos, y eso también lo estamos empujando. Y entonces eso es importante, que México entienda que hay aliados, hay conciencia, y hay que crear esa conciencia más fuerte en ambos lados de la frontera. Muchas gracias. Muchas gracias. Raúl, cuando tú estabas de asesor de Clinton o de Obama, tenía una visión más clara de lo que significa la relación con México. Ahora, pues, no la hay. Pues agradecemos a todos. Si hubiera preguntas, compañeras, compañeros. Iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Héctor Gutiérrez del Financiero. Gracias, buenas tardes. Solo es una sola pregunta. ¿Cómo consideran ustedes que el resultado de los trabajos que van a empezar a desarrollar a partir de hoy puede incidir
de manera directa en la agenda y en la política antimexicana de Trump? Yo le voy a dar la palabra a alguno de los compañeros de Estados Unidos, pero decirles que es muy importante esta reunión de tener propuestas específicas. Hay propuestas en lo laboral que tienen que ver con algo que ha venido haciendo el Partido de la Revolución Democrática, que es el aumento al salario mínimo, como lo expresaron aquí, pero también hay propuestas que tienen que ver con el reconocimiento, por ejemplo, de los títulos en ambos países. Hay diversos temas que desde luego está en el ánimo de cualquier negociación que se puedan concretar, que no fueron analizados hace 25 años cuando se hicieron las negociaciones iniciales del Tratado de Libre Comercio. Y el objetivo es cómo ponemos por delante los derechos de la gente, más que pensar solamente en los derechos de la economía, digamos, en las mercancías. En lugar de mercancías, pensemos cómo generamos una relación integral. Pero yo les pediría... Bueno, hay 4 áreas en cuales hemos estado discutiendo, obviamente para esto es el diálogo, pero y que dentro, una vez que se abre la negociación, hay varias áreas que se pueden discutir. Por ejemplo, el movimiento laboral de trabajadores es una área que fue muy subdesarrollada por ambos lados de la frontera, los gobiernos de los dos países. Eso estamos pidiendo que eso se tome ahora en serio y que se crea un mecanismo real para la defensa del movimiento de personas cruzando frontera. Segundo área que se mencionó, que es el tema salarial. Si México puede llegar a acuerdos y Estados Unidos en términos de cuánto carbón se puede, límites y cómo cambia hacia el futuro, podemos hacer acuerdos en términos de salarios también. Un tercer tema que yo sé los compañeros si quieren hablar de eso es los mecanismos de disputas, ¿no? Que cómo asegurar que los derechos de los trabajadores está inscrito dentro del texto mismo del Tratado de Libre Comercio y que hay mecanismos efectivos para que los derechos y las violaciones de esos derechos se pueden denunciar y adjudicar dentro de una manera como hoy en día los derechos de las corporaciones se pueden hacer. Entonces, yo creo que es muy importante ahorita que se abre a discusión y que del lado mexicano no se cierre de nuevo el diálogo, pero hay que, una vez que ya se abrió, hay que asegurar que esas reivindicaciones sociales sean parte de la agenda en este momento, ya que se empezó las discusiones de nuevo. Sí, finalmente decir que cómo vamos a garantizar, acuérdense que este es el primer diálogo de académicos sindicalistas y nuestro siguiente diálogo es justamente de congresistas, de legisladores. Las conclusiones que se tomen aquí las vamos a llevar justamente a los legisladores para que sea a través de las cámaras en donde se discuta. Con esto concluimos la conferencia. Buenos días. Muchísimas gracias. Vamos corriendo y todos están invitados a la UCLA.